familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os muestro cómo hacer este chulísimo cuelga móvil. Está realizado a ganchillo con hilo 100% acrílico. ¿Queréis ver todo el proceso completo? Pues quedaros conmigo. Estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Está chulo, ¿eh? Para este proyecto voy a utilizar hilo acrílico de color azul y violeta que he conseguido en el bazar. También un gancho del número 3, porque así me lo indica la etiqueta del fabricante. Y por último, unos marcadores para no perdernos en el proceso. Comienzo haciendo un nudo corredizo. Ajusto el hilo al gancho y hago una cadeneta con 18 cadenas o puntos. 1, 2, 3, así hasta tener 18. 16, 17, 18 y una más para dar altura, 19. Bien, esta cadena, la 19, nos la saltamos porque es solo para dar altura y pasamos el gancho por la cadena 18 y voy haciendo puntos bajos. Aquí coloco un marcador para marcar el comienzo de las vueltas. Y continúo haciendo puntos bajos en cada cadena. Voy a adelantar la fila haciendo puntos bajos y vuelvo cuando llegue al otro extremo. Bien, aquí estoy en la última cadena. Hago punto bajo y aquí en la misma cadena hago un punto bajo más, que será el lateral del cuelga móvil. Y en este punto que he hecho de aumento coloco mi segundo marcador para marcar el otro extremo del cuelga móvil. Así. Y a continuación hago los 18 puntos bajos que corresponden a la parte trasera del cuelga móvil. Es decir, de la cadeneta que monté al principio con 18 cadenas, hago 18 puntos bajos por el frente, más 18 puntos bajos por la trasera, más 2 puntos extras por sus laterales. Hacen un total de 20 puntos. Aquí llevo 3, continúo haciendo puntos bajos hasta llegar a este extremo. Cuando llegue aquí, vuelvo con ustedes. Ya tengo aquí mis 18 puntos bajos. Ahora meto el gancho por el primer punto que hice. Retiro el marcador. Hago un punto deslizado. Y vuelvo a colocar el marcador en ese mismo punto deslizado. Esto es lo que llevo hasta el momento. Como os comentaba antes,
Tengo 18 puntos bajos en el frontal y en la trasera, más 2 puntos bajos en cada extremo, hacen un total de 20 puntos. Ahora continúo con la segunda vuelta. Partiendo desde el punto deslizado, levanto una cadena de altura, que contaré como mi primer punto de esta segunda vuelta. Y a continuación, sigo tejiendo puntos bajos por el resto de puntos. Continúo hasta llegar al siguiente marcador y vuelvo. Bien, ya estoy aquí en el último punto antes del marcador. Quito el marcador y hago lo que sería el punto 19, que será el lateral del trabajo que hago. Vuelvo a colocar el marcador en ese mismo punto. Y ahora procedo a tejer los 18 puntos bajos de la parte trasera. Así hasta llegar a este marcador del comienzo. A falta de 2 puntos para completar los 18 de la trasera, meto el gancho cogiendo la lazada completa como vengo haciendo en todo lo que llevo de trabajo. Y así termino esta segunda vuelta. Retiro el marcador. Tomo el primer punto del comienzo y hago un nudo deslizado. Vuelvo a colocar el marcador en ese punto deslizado y levanto una cadena de altura que contará, como ya he dicho anteriormente, como mi primer punto, y comienzo la tercera vuelta igual, haciendo puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador. Si observáis, ya va subiendo y cogiendo altura. Bueno, pues voy a seguir tejiendo hasta conseguir la altura que busco antes de empezar a cambiar de color. Repitiendo lo que hasta ahora os he mostrado, adelanto un poco el trabajo y vuelvo enseguida. Bien, pues aquí ya he adelantado este trozo y ahora ha llegado el momento de cambiar de color. Primero quito el marcador y hago el punto deslizado que pertenece para cerrar esta vuelta. Coloco nuevamente el marcador y a continuación meto el segundo color y ajusto tirando de la hebra azul. Tiro bien para que quede bien sujeto. Hago la cadena de altura ya con el nuevo color
que me contará como el primer punto. Y sigo tejiendo puntos bajos, pero con la variante de que la primera vuelta de cada color tomaré solo la primera lazadita. Es decir, en lugar de tomar el punto completo por las dos lazadas, solo tomo media lazada. Y así tejeré toda esta primera vuelta del color violeta. Si observáis bien, solo tomo la primera lazada del punto, no lo tomo por completo. En lugar de ir agarrando la lazada completa, solo tomaré la lazada que está por fuera del tejido. Seguiré haciendo puntos bajos, tomando la media lazada hasta completar la primera vuelta de este color y vuelvo. Mirad, ya completé mi primera vuelta del violeta. Ahora quito el marcador hago el punto deslizado que corresponde vuelvo a colocar el marcador hago la cadena de altura y continúo tejiendo la segunda vuelta, pero esta vez sí tomo la lazada completa. En lugar de coger media, cojo el nudo completo. Recordad que os dije que solo tomaremos la media lazada en la primera vuelta de cada cambio de color. Continúo con esta segunda vuelta del violeta y vuelvo. Bien, ya estoy aquí en el último punto, ahora quito el marcador, hago el punto deslizado que corresponde, coloco nuevamente el marcador, tomo la hebra de color azul y ajusto tirando de la hebra violeta. Levanto la cadena de altura y, como os dije antes, la primera vuelta de cada color, en lugar de tomar el punto completo, solo tomaré media lazada. Este sería el segundo punto. Y voy a repetir estas dos vueltas con el color violeta y azul hasta llegar a la altura que cubra el móvil por completo. Adelanto un poco el trabajo y vuelvo enseguida. Ya tengo la altura que necesito. Voy a probar a meter un móvil a ver si ya lo cubre por completo. Perfecto. Esta es la parte del revés que cuando esté terminado daré la vuelta al tejido y todos estos hilos quedará por dentro. Y ahora le voy a hacer una pequeña solapa para cerrarlo. Hago un punto de altura para esta primera vuelta de la solapa y esta solapa la tejeré de marcador a marcador, una ida y una vuelta. La primera vuelta de ida tomo solo media lazada y la segunda de vuelta tomaré la lazada completa. Sigo haciendo puntos bajos hasta llegar al marcador y vuelvo. Aquí estoy con el último punto. Ahora giro la labor, hago mi punto de altura y tejo esta vuelta tomando toda la lazada completa. En lugar de por aquí,
por aquí, el nudo completo. La solapa la iré haciendo toda ella una fila. Tomaré solo media lazada y otra fila la lazada completa. Esto creará un relieve que quedará muy chulo. Continúo hasta llegar al otro marcador. Bien, ya estoy aquí con el último punto, doy la vuelta a la labor y hago la cadena de altura. Y tejo una tercera vuelta más de 18 puntos antes de comenzar con las disminuciones. Esta tercera vuelta la tejo tomando solo media lazada. Sigo haciendo puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador. Tejo el último punto de esta tercera vuelta, giro la labor y hago la cadena de altura. Y comienzo en esta cuarta vuelta a hacer disminuciones, que siempre las haré en las esquinas. Y en la vuelta que toca tejer, formando la lazada completa. Este sería el primer punto, así que meto el gancho por él. Tomo lazada y sin terminar el punto bajo, meto el gancho por el siguiente punto. Y ahora sí termino el punto bajo, haciendo de 2 puntos uno solo. El resto lo tejo a puntos bajos normales, tomando la lazada completa. Bien, aquí hago la otra disminución de esta vuelta. Pillo este punto y el siguiente que está en esta esquinita y que debemos tener en cuenta de que no se nos escape. Y de igual forma, de 2 puntos hacemos uno solo. Giro la labor y esta vuelta la tejo sin disminuciones y tomando solo la media lazada. Recordad que ya os comenté que una vuelta se hace tomando media lazada y las disminuciones las hago en la siguiente donde se toma la lazada completa. Ya estoy en la siguiente vuelta y en esta sí hago disminuciones. Levanto la cadena de altura, en este mismo punto tomo lazada y sin terminar el punto meto el gancho en el siguiente punto. Y ahora sí completo el punto bajo y el resto todos puntos bajos hasta terminar la vuelta. La secuencia va a ser esa: una vuelta media lazada sin disminuciones y la siguiente vuelta tomando la lazada completa haciendo una disminución en cada esquina de la vuelta. Termino y vuelvo con ustedes. Bien, mirad, aquí ya le estoy dando la vuelta y miren qué bonito queda el relieve que va formando por ir tomando una vuelta a media lazada. Meto el móvil para ver cómo queda. Y así va este chulísimo cuelga móvil. Y ahora falta hacerle el ojal para abrocharlo a un botón. Para el ojal levanto 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo uno al otro extremo con un punto deslizado. Hago un punto bajo, giro la labor
Y ahora comienzo a cubrir todo el ojal con puntos bajos. Así hasta completar el ojal por completo. Aquí ya tengo el ojal completado, a falta de coser el botón y listo. Como coser un botón es lo más sencillo del mundo, este paso me lo salto. Vamos a continuar con el asa. Comienzo haciendo un nudo corredizo y levanto una cadeneta de tantas cadenas necesitemos para el largo de nuestro asa. En mi caso he montado 172 cadenas. Para hacer esta puntada es necesario que sea múltiplo de 2. Ya tengo aquí mis 172 cadenas o puntos y ahora lo que hago es estirar esta última lazada este punto que está aquí apretadito me lo salto y lo meto por aquí. Saco otra lazada y estiro. Vuelvo por el siguiente punto, cojo lazada y estiro. Siguiente cadena, tomo lazada, estiro. Siguiente cadena, tomo lazada, estiro. Y sexta y última cadena, tomo lazada y vuelvo a estirar. Ahora tomo lazada y meto por las 6 lazadas y cierro con un punto bajo. Este paso es el que vamos a hacer para todo el asa. Ahora esta lazada la estiro, introduzco el gancho por este hueco que ha dejado el punto bajo que hemos hecho para cerrar las lazadas, tomo lazada, estiro, ahora meto el gancho por esta última lazada, la 6, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta lazada que hicimos para hacer el motivo, tomo lazada, estiro, la cuarta lazada la tomo por este hueco que queda del último punto, estiro y las dos últimas lazadas hasta completar las 6 tomo de las 2 cadenas que siguen. Esta sería la quinta y esta la sexta. Estiro, tomo lazada y cierro con un punto bajo. Así. Estiro la lazada, vamos a volver a repetir. Por este primer huequito tomo la segunda lazada. Por esta última lazada del motivo anterior tomo la tercera lazada. La cuarta lazada por el hueco este que deja aquí el motivo. Y las dos últimas lazadas, las dos siguientes cadenas. Esta es la quinta y esta es la sexta. Estiro, tomo lazada y cierro con un punto bajo. Y mirar qué bonita puntada para nuestro asa. Bueno, pues déjenme adelantar un poco la labor y vuelvo con ustedes cuando la tenga completa. Bien, aquí estoy ya con el último punto para terminar esta vuelta. Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos metiendo las lazadas por los huequillos y aquí me quedan las dos últimas cadenas. Esta sería la quinta lazada y esta la sexta lazada. Tiro, tomo lazada y cierro con un punto bajo. Bien, hasta aquí
está todo el asa ya bien completa, pero ahora vamos a cerrar el filo de arriba para ponerlo igual que el de abajo. Bien, giramos la labor, subo un punto de altura o una cadena de altura y ahora en cada agujerito que ha dejado las lazadas, ¿veis? Aquí, este huequito, este. Bien, pues por esos huequitos vamos a ir haciendo dos puntos bajos. 1 y 2. Pasamos al siguiente hueco y hacemos un punto bajo y en el mismo hueco 2 puntos bajos. Siguiente huequito, hago un punto bajo y 2 puntos bajos. En todos los huecos vamos a realizar la misma operación. 2 puntos bajos por cada hueco. Así hasta terminar toda la vuelta. Ya solo falta coser el asa a nuestro cuelga móvil. Con una aguja lanera y un poco de hilo del mismo color que el asa, coso el asa a la funda. Y solo es cuestión de ir pasando de un lado a otro hasta tenerla por completo cosida. Y listo, ya tenemos nuestro cuelga móvil, a falta de alguna decoración extra que queramos poner, como en mi caso unas florecitas que he hecho a crochet que os mostraré por algún short. Y bueno, mi gente guapa, espero que os haya gustado el proyecto de hoy. Si ha sido así, apóyenlo con vuestros likes, compartan el vídeo para que lleguen a más personitas que pudieran interesarle este video tutorial. Suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Aquí tenéis otro cuelga móvil, pero con otros tonos. También le he colgado aquí 2 arandelitas de color dorado para sujetar las asas, en lugar de coserlos a la propia funda. ¿Cuál os gusta más de los dos? Bueno, os mando muchísimos besitos y abrazos enormes y nos vemos en el próximo vídeo.